El miedo a las alturas, a los espacios cerrados, ascensores, arañas, la fobia social, todas estas cosas seguro que nos suenan. Y es que las fobias son, sin lugar a dudas, uno de los trastornos más frecuentes del campo de la psiquiatría. Hoy hablaremos de las fobias. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y si me quieres contactar me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es, en las redes sociales @entiendetusalud y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. En este episodio vamos a adentrarnos en las fobias. Vamos a intentar entender qué es lo que subyace a ellas. Profundizaremos en la fobia social, en la agorafobia y en las fobias específicas, como por ejemplo a los espacios cerrados, a las agujas, la sangre o ciertos animales, además de los distintos tratamientos y modos de abordaje de cada una de estas. Vamos a empezar con la definición. Una fobia es un temor desproporcionado y persistente, puede ser a un objeto, una actividad o alguna situación específica que llamaremos estímulo fóbico y que puede ser o no reconocido como algo absurdo, algo irracional. Normalmente sí, normalmente se cataloga como irracional por la propia persona, pero que además permanece fuera del control voluntario, es decir, la persona sabe que es irracional, pero su respuesta no es voluntaria, y que además genera ciertas conductas de evitación, que estas por otro lado sí son conscientes. Las conductas de evitación sería, por ejemplo, si tienes fobia a los hospitales, pues es no acercarte a uno. Eso es lo que conocemos como medidas o conductas de evitación. Es decir, las fobias provocan tanto miedo como evitación. Y normalmente los trastornos fóbicos, las fobias, se incluyen dentro de los trastornos de ansiedad. La exposición a dicho desencadenante, al estímulo fóbico, lo que provoca es una reacción de ansiedad que suele ser inmediata. La persona lo que hace, por tanto, es evitar el estímulo fóbico, el que le causa la fobia, y esta evitación suele deteriorar de algún modo su funcionamiento profesional o social. Y al contrario de los pacientes con otras formas de trastornos de ansiedad, aquellos que sufren fobias suelen desarrollar ansiedad solamente frente a situaciones específicas. ¿Y la frecuencia de los trastornos fóbicos? Pues la frecuencia es muy alta, y de hecho las fobias son el diagnóstico psiquiátrico más común en la población general. Y de todas estas, la agorafobia es la más frecuente de las que precisan tratamiento. La prevalencia de los trastornos fóbicos se calcula alrededor del 7 al 9% de la población, es decir, es muy frecuente. Y también sabemos que se afecta el doble a mujeres que a hombres. Puede aparecer una fobia o un trastorno fóbico casi ante cualquier estímulo, pero las fobias más frecuentes son el miedo a los espacios cerrados, llamado claustrofobia, a la sangre o a viajar en aeronaves. Y la fobia que más frecuentemente requiere tratamiento, como hemos dicho, es la agorafobia. Después veremos más en detalle de qué se trata esta última, pero la agorafobia es el miedo a estar en situaciones de las que uno se siente desprotegido y que no le es fácil huir. Después lo entenderemos mejor. La fobia social también es de las más frecuentes. Y también existen las conocidas como fobias específicas o simples, que son a cosas más concretas.
Las fobias específicas más frecuentes son a los animales y a los insectos, como fobia a los perros o la aracnofobia, a las arañas. Y dentro de las fobias específicas también entrarían a ciertos estímulos ambientales como las tormentas o el mar, a la sangre, a los pinchazos, a las heridas y a otras situaciones concretas como puede ser a las alturas, los transportes públicos, ascensores y aviones. Como veis, es de lo más variado. Vamos a analizar un poco la posible causa, la posible etiología. Normalmente las fobias son esporádicas, es decir, que no son hereditarias. Esto sugiere que hay un cierto origen psicológico, pero sí que es cierto que hay una relativa agrupación familiar en algunas fobias, como por ejemplo la agorafobia y en la fobia a la sangre. Estas dos parece que son las que tienen más influencia genética. La teoría del aprendizaje explica a las fobias como un condicionamiento clásico entre un estímulo que inicialmente era neutro y una emoción desagradable, por ejemplo, el miedo a conducir tras sufrir un accidente de tráfico. Y como he dicho, parece que hay una cierta tendencia a la heredabilidad y algo de influencia genética, pero aquí indudablemente tiene una fuerza muy importante el ambiente. Estos trastornos tienen unos mecanismos patogénicos muy complejos y que tampoco podemos reducir tan fácilmente, porque hay interacción de factores ambientales junto con múltiples variantes genéticas en diferentes lugares de los cromosomas. Los estudios en familias han demostrado que los parientes de primer grado de otros pacientes con trastornos de pánico tienen entre 3 y 5 veces más riesgo de sufrir dichos trastornos, por lo que la carga genética tampoco parece algo despreciable. Vamos a empezar ya a ver cosas más concretas. Iniciemos con la fobia social, después veremos la agorafobia y en último lugar veremos las fobias específicas. La fobia social se caracteriza por un miedo específico a situaciones sociales o a ciertas actividades donde la persona se ve expuesta a desconocidos. Y también puede ser a la posible valoración o examinación por unos terceros. Como ejemplos de fobia social puede citarse mantener una conversación en una fiesta, usar baños públicos o conocer a extraños. Es cualquier situación en que la persona se ve expuesta a otros individuos, a la exposición pública. Por tanto, el miedo excesivo a hablar en público también podría considerarse un tipo de fobia social, pero también lo sería si el miedo es a comer o a beber en público. La fobia social suele debutar en la adolescencia y no hay unas diferencias claras entre sexos, aunque es verdad que los varones suelen consultar con más frecuencia. Las fobias pueden ser totalmente invalidantes y la fobia social es una de ellas. Y por cierto, el mutismo selectivo de la infancia, en que el niño no hable, se considera una forma precoz de fobia social. Pero esto es un proceso raro. Es importante saber que las personas con fobia social tienen un riesgo de sufrir lo que se llama como alcoholismo social. El alcoholismo social, para que nos entendamos, es el hecho de beber para animarse a hablar, por ejemplo. Y las personas con fobia social también tienen una elevada incidencia de otros trastornos psiquiátricos, como por ejemplo trastornos de la conducta alimenticia, por lo que será importante tener esto en cuenta. Y la fobia social también se asocia frecuentemente con una baja autoestima, un miedo a la crítica,
temblores, náuseas y ruboración facial. Ya hemos dicho que la fobia social puede ser realmente muy dura, pero ¿cómo la podemos tratar? Para el abordaje de la fobia social está indicado tanto la psicoterapia como la farmacoterapia, y ambas deberían ofertarse porque ambas se han mostrado efectivas. Cuando decimos que son efectivas es que se han mostrado que realmente hacen más efecto que el placebo. Las decisiones sobre el tratamiento deberían ser totalmente individualizadas, teniendo en cuenta la severidad del proceso, las preferencias de la persona y la duración del tratamiento, además de los efectos secundarios, claro. Dentro de la psicoterapia, lo que tiene más respaldo en este sentido es la terapia cognitivo-conductual. Y sobre los fármacos usados, aquellos con un mayor nivel de evidencia son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Aquí hay fármacos tan conocidos como la sertralina o la paroxetina. Las benzodiazepinas en principio no se indican por los riesgos que conllevan, como la dependencia. Hasta aquí la fobia social. Veamos ahora la agorafobia. Recordemos que la agorafobia es el miedo a estar en situaciones en las que uno se siente desprotegido o desamparado, que típicamente son lugares de los que es difícil escapar o conseguir ayuda. Como veis, es un concepto bastante amplio, ya que dentro de la agorafobia puede incluirse los transportes públicos, las multitudes, grandes almacenes, ascensores, espacios abiertos, locales cerrados. Y parece que hay una cierta tendencia popular a pensar que la agorafobia es lo contrario que la claustrofobia. Esto es falso porque la agorafobia no es simplemente el miedo a los espacios abiertos, sino que es más complejo. Es el miedo a situaciones de las que nos resulta difícil huir. Y sí, también podrían incluirse espacios abiertos, como puede ser un desierto o una pradera. También es típico que en la agorafobia existe un cierto estado permanente de ansiedad anticipatoria, y esto no se suele ver en las otras fobias. La ansiedad anticipatoria es el miedo antes de que ocurra el estímulo que fuera. ¿Y la agorafobia cómo se puede tratar? Porque recordar que la agorafobia es la fobia que más frecuentemente requiere tratamiento. Realmente el tratamiento de la agorafobia es muy parecido a la fobia social. Tienen evidencia tanto la psicoterapia, destacando la cognitivo-conductual, como la farmacoterapia. También es un pilar importante del tratamiento los ejercicios de confrontación que simulen ciertas situaciones reales o en propias situaciones reales que estén tuteladas por algún profesional. Se ha comprobado que el tratamiento de exposición es más efectivo cuando éste está supervisado de forma directa y no simplemente llevado a cabo por el paciente por él mismo. Pasemos a las conocidas como fobias específicas. Estas fobias son importantes porque aparecen muy temprano y además tienen una persistencia muy fuerte en el tiempo, y más aún si no se hace nada al respecto. La prevalencia de fobias específicas en todo el mundo se calcula del 3 al 15%, siendo la edad media de aparición los 8 años. Las dos fobias específicas más frecuentes son la fobia a las alturas y la fobia a algún animal. Otras fobias específicas frecuentes son
la fobia a volar, a los espacios cerrados, al agua, las tormentas, a la sangre, las agujas y a los dentistas. Aunque estas fobias típicamente comienzan en la niñez, su incidencia máxima es entre los 40 y los 60 años y en la tercera edad. Estas fobias persisten durante años o incluso décadas, en hasta el 30% de los casos, y más importante aún, son un factor predictivo muy fuerte de desarrollar otros problemas de salud mental, de ansiedad, anímicos y también de abuso de sustancias. La relación con otros problemas de salud mental es muy fuerte y por eso se defiende la idea de que con un tratamiento temprano de las fobias específicas también se podría disminuir el riesgo y la prevalencia de otros trastornos. ¿Cómo se diagnosticaría? Para el diagnóstico de una fobia específica es necesario que exista un miedo irracional asociado con algún objeto específico o una situación. Pero además esto debe de perdurar durante el tiempo y que también sea clínicamente significativo, es decir, que altere de algún modo la calidad de vida. Estas fobias realmente se pueden diagnosticar con un simple par de preguntas. Por ejemplo, se puede preguntar acerca del miedo en sí mismo y de su evitación. Un modelo de pregunta podría ser: ¿alguna vez has sentido miedo irracional de ver sangre, recibir una inyección o ir al dentista y has intentado evitarlo? Otra pregunta importante sería sobre la persistencia. Por ejemplo, ¿alguno de estos miedos han persistido durante meses o incluso años? El miedo de objetos o situaciones específicas está tremendamente extendido y de hecho se calcula que entre el 60 y el 70% de la población dice tener uno o más miedos irracionales. Sin embargo, la prevalencia de estos miedos es mucho mayor que el diagnóstico posterior de fobia específica, ya que el diagnóstico de fobia, requiere que haya distintos métodos de evitación, una persistencia en el tiempo también y una alteración de la calidad de vida relacionado con el miedo. Ya hemos comentado que las fobias específicas son unos fuertes predictores de otros problemas de ansiedad, de ánimo y de abuso de sustancias. Los problemas de ansiedad se han determinado entre 4 y 8 veces superior que en las personas sin fobias. Y por eso el tratamiento de las fobias no es para nada trivial ni baladí, ya que podría tener un efecto tanto directo como indirecto muy positivo sobre la población, al disminuir la tasa general de otros problemas de salud mental. Se ha estudiado la existencia de factores de riesgo, porque es verdad que hay grandes diferencias entre distintas poblaciones, pero los factores de riesgo para sufrir alguna fobia específica tampoco están del todo claros. Parece que el factor de riesgo más relacionado para sufrir una fobia específica es ser mujer. Tampoco se ha visto una relación relevante entre vivir en la ciudad o en un entorno rural, lo cual puede ser bastante sorprendente dadas las diferencias de estímulos en ambos ambientes, habiendo más animales en las zonas rurales y más alturas, por ejemplo, en las zonas urbanas. Y por otro lado, un nivel educativo menor sí que se ha asociado al desarrollo de alguna fobia. El menor nivel educativo es, a su vez, un indicador de menor estatus socioeconómico, en general, lo cual presumiblemente también se asocia con un menor control sobre el ambiente social y físico,
especialmente en condiciones de estrés. Ya que sabemos todo esto de las fobias específicas, ¿cómo se pueden tratar? Es importante saber que solo entre 1/10 y 1/4 de las personas con fobias específicas reciben tratamiento. Probablemente porque las conductas evitativas ya reducen en sí mismo el estrés y los distintos perjuicios. Recordad que el tratamiento de las anteriores, la agorafobia y la fobia social, era farmacológico y psicoterapia, principalmente. Pero con las fobias específicas es diferente, ya que, por ejemplo, no se ha demostrado ninguna eficacia con fármacos. El tratamiento de elección ahora mismo para estas fobias es lo conocido como terapia de exposición, es decir, si tienes miedo a las agujas, acercarte a dicho temor desde distintos ángulos, que pueden ser muy variados. Y lo mismo con cualquier fobia específica. La forma de terapia de exposición puede ser tanto acercamiento in vivo como con la imaginación. Y la realidad virtual ya se ha establecido como un método realmente importante para abordar todos estos problemas. Y en cuanto a fármacos, como digo, no hay una evidencia establecida de que tomarte una pastilla vaya a mejorar el miedo en sí a volar, a los ascensores, los insectos o cualquier otra fobia específica. Sé que las fobias son un tema muy recurrente y bastante complejo, pero espero que con este episodio te hayan quedado más claro todos estos trastornos tan frecuentes. Si te ha gustado, no olvides darle a seguir donde normalmente escuches podcast para no perderte los siguientes, y si crees que le puede ser de utilidad a otras personas, estaría genial si también se lo compartieras. Como siempre, recuerda que me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales @entiendetusalud. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.